dia, gent gran, gent petita i gent mitjana. Avui estem connectats amb nosaltres. Com estic experimentant això de les arts marcials, avui anem a fer Tai Chi. És algo que sempre m'ha agradat. Aixina que anem a relajar-se perquè portem ja avui són 41 dies. A veure, vaig a comptar el confinament. On estem? Així. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 40. Avui fa 40 dies, perquè jo me vaig recruir el diumenge, o sigui, el dilluns 16, que era obligatori. Però el de Fata Fit va començar després de falles. N'hi que respetar. Encara tinc 5 dies d'oportunitat. I com estem més nervioses, mira això, que pareix un coral en el meu cap. Què us pareix? El meu monyo avui pareix un palmito d'eixos de la muntanya que no se poden tocar. Aixina que un poc de relax mos va vindre molt bé. He buscat un tutorial de principal, així que el vaig a posar i veurem què tal m'és el Tai Chi, perquè jo vull ser una tortuga ninja, però ostres, és difícil els moviments, Així que vaig a preparar. Vaig a ficar-vos així. Vaig a ficar la camisa de cuello de Mao. Mira, no me tanca. No aconseguir que me tanque. Els pantalons estan una mica arrugats perquè no tinc planxa. Deixa ni plancharé en la vida. I atenció, per relajar-nos. Un poc d'incienso. Que per cert, a mi se m'ha acabat. I si se m'acaba l'incienso, me fique nerviosa. Tendré que buscar alguna tienda que me venga, perquè, vamos, en el Consum no n'hi ha, ja no he buscat. Que relaja esta música. Jo vaig a dormir-me enseguida ahí. A veure, això. Ai, que no se me pega. Ahí està. Que vos aplegue la relajació. Estos dies de tensió, no ofegué. Vaig a llevar. Vale. Si tingueu una finestra oberta, millor, perquè ens anem a ofegar. Sí, Vicentica, l'heu vist? Vicentica està així. Ella no volia perdre's la classe de Tai Chi i d'art marcial i s'ha ficat avui la cinta esta bonica, Me va acompanyar així. Ella al sofà, des d'una altura privilegiada, ja sabeu. Ella és top. Així que anem a començar. Vaig a canviar la música i vaig a posar el tutorial. ¿Vale? El Tai Chi és una de les arts marcials més practicades al món. Saps? No sé quants milions de gent practica Tai Chi tots els dies. Són moviments lentos, que n'hi ha que notar com l'energia. Se'n recordeu quan la ruta al bacalao, quan la penya feia lo de les boles i tota la pesca? Pues algo així, però tranquil·let. Ara ho veureu. Vaig a ficar el tutorial i se va sentir el tutorial. És que així tinc com una miqueta de conversa i algú que me guia, perquè a dependre tots els moviments de seguir és complicat, Ja te digo jo. I si això no me resulta desestressant, me ficaré un art marcial diferent. Perquè jo és que tota la vida i diguem, quan treballava en el bar, tenia el meu peluquero que li deia Luismi, anem a fer Tai Chi, i feia així, però resulta que és més complicat, té les seues mogudes, saps?
Quan tu penses que la gent està fent així, com pica la tia Enriqueta, que anava en bicicleta, No. Té tota la seua moguda dins, Ara us ho contaré més, vaig a ficar. Això està segant algo. Vaig a canviar la música. Vaig a ficar això en este. Que me estic ofegant en el trasto este. Anem allá. Los pies paralelos. Ay, Mira paralelos, hacia ya adelante. he empezado. Inspira, expira, tranquilamente. De respirar, ¿ho sentiu? ¿Ve? Después, muy suavemente, relaja la cabeza sobre el lado izquierdo, sobre el lado derecho. Ahí, anem ahí. Inspira, expira, permanece atento a tu respiración. Vuelve al centro para poder girar la cabeza hacia la izquierda, después hacia la derecha. Ya me lío, es que cuando empiezo a decir esas cosas, me lío izquierda y derecha. Respirar. Inspira, expira. Deja que tu respiración se instale en el movimiento muy fluido, muy suave. Bascamos las personas. Visualiza todos los músculos del cuello, de la nuca, y siente progresivamente cómo todos esos músculos se relajan. Después, vuelve muy suavemente al centro. Inspira, coloca la cabeza erguida hacia el cielo. Expira, relaja la cabeza hacia el suelo. Siente cómo toda la parte superior del cuerpo se relaja. Uy, que m'adoc. Ho sentiu bé, chiquis? La cabeza se inmoviliza y progresivamente vas activando los hombros. Atención. Hombro derecho, después hombro izquierdo en un movimiento circular muy fluido. Fluye. Haciendo este movimiento, fíjate en que se necesita todo el cuerpo, tanto la parte superior como la inferior. Vale, relajación. Fluye la energía. Me están pasando pellos de punta, Después invierte el sentido del movimiento. A continuación, muy suavemente, sube la mano derecha hacia la izquierda. Después la mano izquierda hacia la derecha. Inspirando, sube la mano a la altura de la cara. Expirando, deja el brazo relajado a lo largo del cuerpo. Ve a tu ritmo. Sigue el ritmo de tu respiración sin forzar en ningún momento. Vuelve a la posición de partida. Coloca las manos a nivel de las caderas y activa las articulaciones de la parte inferior del cuerpo, es decir, las caderas, las piernas, los pies. Después, invierte el sentido del movimiento. Aquí también ve a tu ritmo sin forzar. Dice que no quiere ser francesa, que la adoradora de la Vuelve al centro. Deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Flexiona. Tiende los brazos hacia adelante. Después vuelve a colocar los brazos a lo largo del cuerpo. Despega los talones. Flexiona. Expira. Incorpórate. Inspira. Despega los talones. Inspira. Al hacer este movimiento lentamente, fíjate en que se necesita todo tu cuerpo, tanto la parte superior como la inferior. Sentadilla de toda la vida. Ahí va. Todos los segmentos musculares y articulares se ponen así en movimiento. Como si fuera en brasa. Con las manos unidas, ahora activas las articulaciones a la altura de las muñecas.
De pies inmóvil, vamos a poder encadenar los 18 ejercicios del Tai Chi Qigong. Vale. Para ello, en un primer momento, sube los brazos a la altura de los hombros. Después, flexionando, deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Inspira, sube las manos, expira. Deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Ve a tu ritmo. Alterna inspiración y Buenos días, expiración. María, y toca Tai Chi. Mantén toda tu atención en las manos, en los puntos Lao. Fíjate cómo se necesita todo el cuerpo. Mira, yo no creía. Inspira. Expira. Por favor, una cosa así. Inspira. Sube los brazos a la altura de los hombros. Separa los brazos. Después acerca muy suavemente las manos con los brazos abajo. Inspira. Sube los brazos. Inspira profundamente y separa los brazos. Después deja expirando el brazo a lo largo del cuerpo. Alterna de nuevo inspiración y expiración a tu ritmo, prestando constantemente atención a tus manos. El movimiento debe ser fluido, continuo, sin tensión. En efecto, todo el cuerpo se relaja poco a poco. Pues yo tengo gemelos que me van a petar. Relajarme. Sube las manos con los brazos por encima de la cabeza. Flexiona e inclínate sobre un costado. Flexionando, mira la mano del brazo situado horizontalmente. Después vuelven muy suavemente al costado. El Tai Chi me encanta. Está agradable este arte marcial. Inspira, Pero no sé si puede ser expira una tortuga tranquilamente, sin forzar en ningún momento, esforzándose en relajar los hombros. Pues si relajo los hombros y me caen los brazos. Relaja los brazos a los lados, flexiona las piernas, incorpórate, sube de nuevo las manos por encima de la cabeza, flexiona, expira, inspira, incorpórate, abre las manos, los dedos. Vale, voy. Haciendo este movimiento, mantén tu atención en las manos. Fíjate que se requiere todo el cuerpo, tanto la parte superior como la inferior, en un movimiento fluido, muy suave, muy lento. Es como si agarraras agua para rentarte la cara de un río. Al incorporarte, sube los brazos horizontalmente, con los dedos orientados hacia adelante. Abre hacia atrás, después empuja hacia adelante. Al abrir hacia atrás, inspira. Al empujar hacia adelante, expira. Para este fue con crawl, es como un crawl, pero en vez de empujar Mantén toda tu atención en las manos, fijándote en que esta vez se requieren las caderas. Claro. Sí. No se me resiste nada. Bueno, sí. Resistiré. Es como una natación, pero creo que no. Y ahora de manes. Cuando arribes así, de manes algo, de manes una paleta. Ahí. Vuelve a la posición de partida con los brazos extendidos. Después, relaja los brazos flexionando. Incorpórate, subiendo los brazos por los lados. Al flexionar, expira. Al incorporarte, inspira. Ostras, las sentadillas voy ya por hacer mal. Alterna inspiración, expiración a tu ritmo, con suavidad, sin ninguna tensión. Ahora tú les sentadillas de la tranquilación esta, de la tranquilación. El hombre este se parece al Ortega Cano. No vas a posar, porque es que
Deberes, ¿eh? Después, sube la mano derecha hacia la izquierda. La izquierda hacia la derecha. Inspira, sube la mano a la altura de la cara. Activa la muñeca. A que se paréis a Ortega Después Cano. relájate, expira. Es que es Al muy inspirar parecido. y subir la mano, despega el talón. Al expirar y relajar el brazo, vuelve a posar delicadamente el talón en el suelo. Es que fa un moment flamenco la muñeca que flipes, eh? És que totes les coses Ole, mira. Hola. Después vos pasa el vídeo que diga. Que está guay, eh? Ho explica prou bé. I el Ortega Cano este ho fa superbé. On estan com en un bosc. Jo avui este matí m'han anat a passejar els gossos i Vuelve al centro. m'ha quedat mirant de saber com em va. Sube los brazos hacia la izquierda. Espera, que este es cosit Después de hacia pasar la derecha. uns sacs de coses, Flexiona en un primer momento. Transfiere las manos al otro lado. Después, incorpórate. Com si s'estigueren treballant en cadena. ¿Se me ve? Vale, ahí. Al flexionarse, expira. Al incorporarse, se inspira. Inspira, expira. Mantén toda la atención en las manos. Siente igualmente cómo se requiere tu cadera y toda la columna vertebral. Això el Tai Chi m'està agradant, eh? Quan acabi el Inspira, confinament me vaig a posar. expira, yendo a tu ritmo sin forzar en ningún caso a nivel de los lumbares. En ningún caso, claro. A mí. Cosita la de mí, no me este. Vuelve a la posición de partida con las manos colocadas en las caderas, las palmas orientadas hacia el cielo. Toma, mira, Empuja mira, la mano mira. izquierda hacia la derecha, después la mano derecha hacia la izquierda. Agarra el poder Al y se la empujar se tuas pa' expira. caer. Al recoger el puño se inspira. Se expira, se inspira. Yo ya no sé lo que es inspirar y Todo se hace con inspirar. suavidad, sin ninguna tensión muscular. Todo lo contrario, todos los músculos están Claro, relajados. ya día yo que me estaba ficando nerviosa. Todos los músculos relajados. Mantén toda tu atención en el empuje y en la tracción. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Es que literal, el ritmo este. Después, muy suavemente, vuelve hacia la derecha. Transfiere el peso del cuerpo de tu derecha hacia tu izquierda. Después de tu izquierda a tu derecha y sigue la mano con la mirada que pasa delante de la cara. Inspira de Me izquierda a acuerdo ahora derecha. mismo de la Expira de sensación derecha a izquierda. de Mira quién habla, la película esa del chique que está ahí de la Mantén tu derecha y se ve atención ya- en las manos. ¡Guau! Deja que tu cuerpo se sitúe en el ritmo. Prosigue avanzando la pierna izquierda hacia adelante. Transfiere el peso del cuerpo hacia adelante. Baja las manos hacia abajo. Después transfiere el peso del cuerpo hacia atrás. Abre. Expira hacia adelante. Inspira hacia atrás. Luego les cambias, es importante. Cambien el pes. Al hacer este movimiento, esfuérzate en no inclinarte demasiado hacia adelante ni hacia atrás. Retrocede la pierna izquierda para avanzar la pierna derecha y hacer el mismo movimiento en el lado derecho. Expira hacia adelante, bajando las manos. Inspira hacia atrás, moviendo los brazos. Siente cómo este movimiento se hace lentamente, progresivamente. Ahí va. Que te tiro el balotín. Hola. Después retrocede la pierna derecha y avanza la pierna izquierda. Guay, yo estaba haciendo al revés.
Empuja con las manos hacia Es adelante. como masaje. Retrocede con las manos hacia atrás. Al transferir el peso del cuerpo hacia adelante, se expira. Al transferir el peso del cuerpo hacia atrás, se inspira. Yo me estoy Alterna picando así, según coloco expiración, en el inspiración. Después No sé si me retrocede veig la algo o pierna qué, pero izquierda es y el avanza la incienso, pierna derecha. Abrir la finestra porque me estoy ofegando en el incienso Empuja hacia adelante, inspira. No me perdono. Tira hacia atrás, expira. Ve lentamente a tu ritmo, sin forzar en ningún Yo sin caso. forzar, yo ya sabéis. Que no me conoce aún este hombre. Porque la cara no me conoce. Retrocede la pierna derecha y avanza de nuevo la pierna izquierda. Despliega los brazos a los lados, transfiriendo siempre el peso hacia adelante, después hacia Este me atrás. agradezco si abrazares. Hacia adelante se expira, hacia atrás se inspira. Todo mí. Un abrazo. Podem acabar de Esfuérzate en abrir bien, en activar todas las articulaciones a nivel de las muñecas, de los codos y de los hombros. Después haz el movimiento a la derecha con los brazos colocados horizontalmente. ¿Qué vuestras haciendas religiosas? Inspira, expira. Todo se hace con suavidad, sin ninguna tensión. En efecto, todos los músculos se relajan. Hola. Manolo. Coloca los puños a la altura de las caderas. Avanza el puño hacia adelante. Al loro, Mira. Después el brazo derecho hacia adelante. Mira el puñito, mira el puñito. Estira el brazo. Después activa el puño y retrocede el puño a la altura de la cadera. ¡Puño fuera! Expira. Extiende el brazo. Inspira. Retrocede el puño. Con las piernas ligeramente flexionadas, todo el cuerpo está totalmente relajado. Pero que relajado si yo estoy en tensión todo el rato. Pues tengo que conseguirlo. Inspira, expira, ve a tu ritmo. Vale, es que eso no va de fuerza, va de relajación. Ara ho he pillat. Si és que vaig que ell estigui en tensió, com una granera... Bueno, no vaig a dir res, passo un programa en sentit. Ja. Retrocede los puños a la altura de las caderas. Deja las manos relajadas hacia los brazos. Después, incorpórate. Sube las manos con los brazos a los lados. Inspira, sube los brazos y despega ligeramente los talones. Expira, vuelve a descender sobre los talones y deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Inspira, expira, ve a tu ritmo. Deja que tu cuerpo se instale en el movimiento. Al inspirar, pero sobre todo al expirar, fíjate en que todo tu cuerpo está relajado. Aquí, con un movimiento circular, se activan los hombros, pero sobre todo las caderas. Inspira, expira. Expira hacia adelante, inspira hacia atrás. Invierte el sentido de la rotación. Inspira, expira. Respira, 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 respira. Tómale. Vuelve a la posición de partida. Relaja los brazos a lo largo del cuerpo. Sube los brazos por los lados. Inspira. Con las palmas orientadas hacia el cielo, sube las manos. Expira. Con las palmas orientadas hacia el suelo, deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Inspira. Sube los brazos. Expira. Relaja los brazos. Alterna inspiración, expiración. A tu ritmo, siente como tu cuerpo se relaja progresivamente. Podemos conseguir lo que Sube las queramos manos en el eje a la altura del si nos pecho. relajamos. Mira, esta posició és de ballet, Después relaja los brazos. Inspira, sube las manos a la altura del pecho.
posa, relaja. Expira. Relaja las manos a la altura de la pelvis. ¿Qué es la pelvis? Poco a poco la respiración se ralentiza. La respiración va siendo cada vez más profunda. Tu cuerpo se relaja profundamente. Siente esa calma que invade progresivamente todo tu cuerpo. Siente igualmente tu mente que se relaja, que se calma. Después, muy suavemente, deja los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Inspira, expira, escucha a tu cuerpo totalmente en calma y relajado. Tras haber realizado la sucesión de los 18 ejercicios del Tai Chi Qigong, vamos a poder continuar con una pequeña sesión de masaje. ¿Qué dices? Frota las manos una contra la otra. ¡Masaje! Esto es una sorpresa. Vez que las manos están relativamente calientes, masajea todos los puntos de acupuntura situados a nivel de la nariz. Pero Esto es un poco complicado de masajear. Presta toda tu atención en lo que Qué estás pesado, haciendo. parece que sepa que estoy hablando todo el rato. Inspira, expira calmadamente. Yo no voy a hacer aquí. Después masajea las orejas y todos los puntos de acupuntura situados a la altura de la cara, Como a si yo nivel supiera del cuero acupuntura. cabelludo. Es arriba con los dedos. 30 días sin que ningún me fuera un masaje. 40 días. Ese masajear es. Que una gozada. Sí puedo. Oh, mira. Oh, qué gusto. Espero que se haya lavado las manos porque si está en China, en Wuhan y se está frente a Soto de la cara, flipper. Que me estaba la angustia y todo. Ahora se frota la esquina. Al efectuar este masaje, presta atención a la zona implicada. Pero no vol dir cul, se está masajeando el cul. Lleva las manos a la altura del abdomen. Masajea ahora el abdomen No ha dit a utilizando quin las sector. manos con un movimiento circular. Inspira, expira. Siente ese calor que se extiende muy suavemente por el vientre. Es una cosa, acabar en un masaje. Que me encanta este vídeo, me ha hecho cosas. Deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Da suaves golpecitos en la parte de arriba del cráneo, los hombros, los brazos, la parte superior del cuerpo, después la parte inferior del cuerpo. Perfecto. Stop. Stop. Se me pone otra vez. Bueno. Què vos ha paregut el Tai Chi? Ha sigut impressionant, Ese hombre no me oye. Me sent, a vegades pareix que me contesta, però jo m'ha quedat molt bé la classe de Tai Chi. Crec que, de fet, me vaig a posar una altra. Estic com més relajada. No sé vosotros. Però el masaje ese de la cara... Ha sigut com molt guai, no? Pues res. Espero que vos hagi agradat el Tai Chi d'avui. És que si no me ficava el tutorial avui sí que no anàvem a poder fer molt de Tai Chi perquè se me'n va la pinça, ja sabeu. Així me quedé. Mireu, la Vicentica. La Vicentica s'està ficant en forma. Estem al mateix nivell. Tonelet. Gràcies de tocar, Dio. Es vejam el dilluns, que avui és divendres. Adeu.